Una parashá maravillosa, maravillosa porque, bueno, es la parashá 33 que trae por nombre Bejucotai, ¿cierto? Y significa en mis estatutos. Y es una parashá central que tiene, podríamos decir, dos cosas particulares, pero una de esas es la esencia, dice el pueblo, de todo el judaísmo. Aquí está la esencia de todo el judaísmo. Y entonces dice, la porción de esta parashá tiene un tema central y es cómo funciona la Torá. ¿Cómo funciona la Torá? ¿Cómo el pueblo puede conducirse correctamente cuando conoce cómo funciona la Torá? Si no conoce cómo funciona la Torá, no va a saber cómo conducirse. Si se hacen las misbot o en español los mandamientos, ¿qué bendiciones van a venir? Pero si nos alejamos de Hashem, ¿qué cosas van a repercutir en nuestras vidas? Podríamos verlo con qué tan comprometidos estamos con el Eterno y su palabra. Entonces, la base central de esta parasha, que es sumamente importante, es que necesitamos conocer cómo funciona la Torah para nosotros poder conducirnos con un correcto entendimiento. Si no sabemos cómo funciona la Torah, es difícil podernos conducir en ella. Pero para saber cómo funciona la Torah, necesitamos también mirar una parte nuestra. Recordemos que la Torah es un gran complemento cuando nosotros nos unimos a ella. Ella de por sí es santa, no tiene cambio. Ella no va a cambiar en absolutamente nada. Pero cuando empiezan a haber cambios y empiezan a tornarse una forma diferente, cuando nosotros empezamos a involucrarnos con ella. Ahí es donde empieza a haber muchos cambios. Y como les decía, un versículo central, obviamente, es el de nuestra parashá, Levítico 26, verso 3, que es el que iniciamos. Y en este verso dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos. Dice este versículo, verso 3, ¿cierto? Después de esto, ¿qué dice? Yo enviaré a su tiempo y a la tierra y a los árboles del campo, ¿cierto? Darán sus frutos. Yo enviaré ¿qué? La lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. ¿Después de qué? De lo que el verso anterior nos dice. Si se conducen. Entonces aquí vemos una cosa muy particular, especial. Ese sí nos compromete. Si tú haces esto, vas a tener este resultado. Es condicional. Es condicional. Nosotros en la vida con el Señor vamos a tener condiciones, vamos a estar condicionados. Y a veces no es fácil, porque el ser humano no le gusta estar condicionado. A veces los padres utilizan eso y dicen, si te va bien en el colegio, entonces yo te voy a dar la bicicleta que soñaste. ¡Guau! Voy a, mejor dicho, estudiar juicioso, porque ¿qué me van a dar? La bicicleta. ¿Qué es la bicicleta? El resultado de la condición. ¿Qué es la condición? Lo que el Señor nos pone en nosotros para posterior a recibir ¿qué? La bendición. ¿Por qué no recibimos a veces nosotros las bendiciones? Uno tiene que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Y preguntarse varias cosas. Entonces, tal vez creo que a veces no la recibimos porque no tenemos la claridad de cómo conducirnos en la Torah. Tenemos las cosas a medias. Y cuando tenemos las cosas a medias, pues los resultados van a ser a medias, no van a ser completos. Eso no sucede en nuestra vida. Entonces, la Torá señala que los mandamientos mencionados en esta porción y en las anteriores parashot o porciones de la palabra eran las que el Eterno ordenó a Moshe en el monte Sinaí. Y pregunté, si lo pensamos, ¿no es obvio esto? Es obvio que esto fue dicho en el monte Sinaí, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de enfatizarlo? ¿Qué sentido tiene? Que el Señor vuelva a enfatizar algo que ya para uno dice, es obvio, ¿no? Es como cuando una persona se cae. Y yo creo que eso es algo que puede enojar mucho a alguien, ¿no? Llega la persona y se cae y no falta el que le dice, ¿se cayó? No, estoy mirando si me encontré una moneda y me tiré. No, pues lógico que se cayó, ¿cierto? Entonces es algo así, uno dice, pero Señor, no es algo lógico.
No es algo lógico que tú entregaste esto en el monte Sinaí. Entonces, ¿para qué tiene que enfatizarme tanto en esto? Si es algo lógico. A veces la lógica del Eterno no es nuestra lógica. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Su propósito es a raíz de que existen quienes quieren hacer la Torá más oportuna, más relevante y más conveniente. ¿Por qué el Señor enfatiza? Porque a veces el ser humano quiere hacer su palabra más oportuna, más relevante y más conveniente. Ellos deciden por sí mismos qué es más adecuado según sus propios criterios y no lo dictaminado por el Eterno. En estos encontramos a aquellos que quieren celebrar las festividades del Eterno a su acomodo. Se inventan unas cosas que salen de la manga. No se sabe de dónde salió eso, ¿cierto? Realizándolo en las fechas que no son indicadas. Otros se excusan en sus incapacidades para no buscar su cumplimiento. Buscan los 1000 pretextos para no realizar su cumplimiento. Ejemplo de ello, puse aquí, el Shabbat. Uy, hermano, aquí buscamos las 10.000 excusas para no hacer las cosas correctamente, ¿cierto? Pero es ¿por qué? Porque queremos buscar nuestra palabra al acomodo, al oportuno nuestro y a la relevancia de nuestra vida, no a lo que el Señor dice. Y ahí tenemos grandes problemas. Ejemplo de ello, como les decía, es el Shabbat y muchos otros casos más podemos encontrar alrededor nuestro. Lo que debemos entender es que son personas cuyos actos y palabras tratan de torcer las instrucciones de la Torá para adecuarlas a su conveniencia. Hay muchas personas y hasta yo me involucro, habemos muchos que queremos torcer la palabra a nuestra conveniencia y, y queremos salirnos de lo que el Señor nos muestra y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Por eso, hermanos, un gran consejo que puedo dar de este lado de la barrera, hermanos, nunca perdamos la humildad. Seamos humildes. Mientras Hashem más nos sube en una escala, digámoslo así, de posición, no solo terrenal, sino espiritual, seamos muchísimo más humildes. Que entre más te quieran exaltar, tranquilo, hermano, baja ahí. A veces uno se encuentra personas y, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Pues dime como el Señor me puso en mis documentos legales, dime así, está bien. Como tú me quieras decir, hermano, amigo, compañero. No, pero es que suene respetuoso, lo que el Señor te ponga en el corazón, pero no lo que el hombre o yo te quiera imponer. Porque es que así me vas a ayudar, hermano. Vas a ayudarme a guardar mi corazón. Y yo voy a poder entender como dijo Abraham, es que gusanos somos, polvo y ceniza, también decían por allí otros grandes sabios, no somos nada. Si él no está aquí, no somos nada, absolutamente nada. Solo van a ser palabras nuestras y necesitamos que él esté aquí. Pero él está en donde hay corazones que son mansos y humildes, donde hay humildad, ¿cierto? Y donde hay una persona mansa que se postra, que, que se entrega, que se da, el Señor está, porque al arrogante y el altivo, él de lejos lo ve. Entonces necesitamos ser mansos, humildes. Y el Mesías Yeshua habló de esto. En Mateo 5, verso 17, dice él algo así, ¿no? Todos ven las obras poderosas que él hace, todo ve las manifestaciones de poder que él muestra, todos ven las cosas poderosas que ha hecho y que en los tiempos donde estuvo el maestro, en muchas ocasiones esto no se veía. Entonces, fantástico. Este hombre que haga todo esto, maravilloso. Y resulta y pasa que se levantan unos hombres allí y empiezan a tener una conversación y llega el momento de él responder. Y entonces él responde y habla al respecto.
en Mateo 5, verso 17. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley o la instrucción o los profetas. No he venido a abolir, sino a qué, sino para cumplir. Yo vine para cumplir. Aún el Mesías vino a qué, a cumplir, como todos nosotros. Él vino a cumplir. Él no vino a transformar, él no vino a torcer la Torá, él no vino a cambiar la Torá. No, él vino a cumplirla. Lo que no han entendido las personas que tienen esta forma de vida y piensan así, es que la Torá no puede ser distorsionada, pues ella es eterna y sobrevivirá a los cambios de los malinformados. Debemos entender que la Torá está concebida como un proyecto de vida para todas las eras y culturas. Si estuviera hecha para ser adaptada a ciertos medios específicos, se tornaría inútil. Tan pronto como esos medios desaparecieran, desaparecería la Torá. La Torá no se adapta al clima, no. Es el clima quien debe adaptarse a la Torá. Y lo hemos visto. Los profetas han hablado. Elías habló. Josué habló. El clima se sujetó ¿a qué? A la palabra. ¿Sí o no? Ejemplo de ello. Hay un ejemplo. Me puse a buscar y encontré un ejemplo. Y esto pasó por allí en Rusia. En Europa Oriental había una yeshiva llamada Yeshiva Volosín en los tiempos del Imperio Ruso. En dicho tiempo recibieron la orden de alterar su programa de estudio para centrarlo en torno a la propaganda zarista. Dicha propaganda buscaba dar el poder absoluto a un solo individuo y que éste que tuviera la facultad plena y completa. Esta casa de estudio, al ver que querían profanar la Torá mediante esta dictadura y pensamientos autócratas, decidieron clausurarla antes que corromperla. En este tiempo se levantó este pensamiento y ellos dijeron, necesitamos sacar publicidad. Las vallas y todo eso que vemos hoy en día empezó con un concepto de estos en ese tiempo, pero querían promocionar a un individuo para levantar un concepto de izquierda fuerte. Hoy en día sabemos y vemos qué es lo que es Rusia, ¿no? Lo hemos visto muchos, ¿cierto? Entonces llegaron a esta casa de estudio y le dijeron al rabino, al rabino de la yeshiva, bueno, su merced también tiene que empezar a introducir este pensamiento, esta dirección en los alumnos que tenemos acá. Empiece a compartir estas cositas, hágame el favor. No querían ver que la Torá fuera profanada y cambiada hasta el punto de ser irreconocible. Y tenían razón. El régimen zarista fue derrocado poco después, pero la Torá continúa viviendo en su forma original. Hasta el día de hoy, la palabra todavía la vemos en su concepto original. Ella no ha sido cambiada. El entorno de nosotros sí, pero ella no. Hay un texto del Sidur Idgal que dice, el Eterno no altera ni cambia jamás su ley por otra. Él jamás va a cambiar su dirección, su ley, su instrucción por otra. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no ella. Por esta razón, y aquí puse esta nota, si deseamos recibir las bendiciones, estas están condicionadas según la palabra y debemos seguir la condición sin cambio. Si deseamos ser bendecidos, ya que la bendición es el resultado del sometimiento a las condiciones del Eterno y no a las condiciones que querramos nosotros imponerle a Él. ¿Quieres ser bendecido? Sométete a las condiciones que el Eterno pone en su palabra. No en la que diga un hombre, en su palabra. Si nosotros no nos sometemos a las condiciones que el Eterno ha puesto en su palabra, no esperes que la bendición llegue completamente exacta a tu vida. Puede llegar, pero no va a llegar completa. Va a llegar a medias. Esa es la realidad. Por eso es importante que miremos el primer versículo, pero que lo miremos desde el concepto hebreo, porque allí fue donde me empezó a mí el Señor a hablar.
empezó a dirigirme de acuerdo a ese primer versículo, empezó a llevarme por varias cosas y a mirar muchísimos temas allí. Miremos cuáles son las condiciones que el Eterno pide para que recibamos la bendición. ¿Quieres ser bendecido? Hoy en día salen muchos eslogan así en el YouTube y eso tiene cuantas no sé cuáles miles vistas. Como si uno expusiera, ¿quieres ser rico? Más de uno entra por lo menos de curiosidad. ¿Qué dice eso? Entonces aquí yo les digo, ¿quieres ser bendecidos, hermano? Entonces miremos cuáles son las condiciones que pide el Eterno para recibir la bendición, porque es importante verlo. Miremos entonces el texto en hebreo. Vamos a ver el texto en hebreo de Levítico o Vayikra, capítulo 26, versículo 3. Dice así el texto: Im bejukotai telehu beet misbotai tishmeru basitem olam. Ese es el texto en hebreo. Eso nos dice ese verso. Pero aquí hay grandes cosas, ¿no? Y vamos a empezar a desglosarlo un poquito. Encontramos una primera. Im es sí. Bejukotai. Algunos han traducido este concepto bejukotai como mhut, ¿cierto? Entonces vemos que en la Torá hay dos tipos de mandamientos. Uno es un juk y el otro es, ¿qué es? Hay mandamientos que son conocidos como mishpatim y los otros son jukim. Pero resulta y pasa que esta palabra bejukotai no tiene del todo que ver con los jukim. Es una cosa diferente. ¿Sí? Y después, ¿qué encontramos allí? Telehu bet mitzbotai tishmeru pasitem olan. Vamos a desligar esto y vamos a empezar a ver cuáles son las condiciones que están aquí que se ven no muy claras, porque pasamos el texto muy rápido, pero en ella nos muestra un par de claves importantes a mirar allí. Entonces, vamos a mirar la primera palabra. La primera palabra la podríamos nosotros sacar como jucotai, ¿sí? Y esa palabra jucotai no la podemos separar porque es que hace parte de la palabra que viene siguiendo, que es telejú. ¿Y qué es telejú? Telejú es andaréis. ¿Cuál es la primera condición que nos dice el versículo a nosotros? Que tenemos que andar, caminar. Tenemos que caminar, andar. Y esto no es un juk, ¿no? Esta es una condición que está pegada ¿a qué? A que debemos caminar, debemos caminar. El versículo no dijo andarán, sino dijo en bejucotai. O sea, ustedes caminarán en qué? En bejucotai. ¿Andarán? ¿Qué significa entonces jucotai? Pregunté, porque vemos que jucotai no tiene nada que ver con juk, ya que el plural de juk, ¿qué es? Jukim, ¿cierto? Mandamientos. Hukim son, en español, mandamientos. Pero aquí vemos que esta palabra, Hukotai, sale de una raíz que es Hukot, que significa caminos. Por eso el Eterno dice, ¿cierto? Im o si siguen o si cumplen, podríamos verlo sus qué, sus caminos. Así que si miramos el versículo, Hashem nos está invitando a estar en sus caminos. Aquí recordé una enseñanza del doctor hace un buen par de tiempo atrás y él hablaba de los caminos del Eterno. Y recuerdo que en esa enseñanza hablaba que habían 8 caminos para llegar al Eterno y cada uno de esos caminos desligaba muchísimas cosas. Pues no voy a profundizar en eso porque esa parte ya va a ser un poco más larga. Pero aquí vemos que Hashem nos está invitando a andar en sus caminos. ¿Pero qué es estar en sus caminos? Me pregunté yo. ¿Qué es estar en sus caminos? Señor, venimos aquí el Shabbat, estamos contigo, levantamos nuestra voz y alabamos al Señor, oramos. ¿Eso no es estar en tus caminos? ¿Qué es estar en tus caminos? Resulta y pasa que en los Hukot
¿cierto? Como vemos acá en el texto, dice que en los Jukot yo voy o transito por ahí. Es decir, es la manera de comportarme yendo en los caminos de Hashem. Del mismo modo que Hashem me muestra su caminar, yo debo caminar. Y aquí recordé la palabra que el Mesías dice y le dice a sus emisarios, ejemplo os he dado para que como yo hagáis. ¿Cómo aprende el ser humano a conducirse en su vida? Por el ejemplo que le da su papá y su mamá. Importante el ejemplo que le da su papá y su mamá. Y Hashem dice, sígueme en mis caminos. ¿Quieres mi bendición? Sígueme. Su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la invitación? Siga mis caminos porque en ellos va usted a introducirse en la santidad. O sea, si Él es misericordioso, yo debo ser misericordioso. Si Él es un Dios celoso de la verdad, yo debo ser celoso de la verdad. Si Él es un Dios amoroso, ¿yo cómo debo ser? Amoroso con quienes me rodean. ¿Sí? Si Él es un Dios apartado, dedicado, ¿yo cómo debo ser en mi vida? Apartado y dedicado para Él. Esto es conocido como una frase en hebreo que se llama Tikkun Amidots. Y esto quiere decir reparar la medida. Cada vez que nosotros nos introducimos en los caminos del Señor, estamos reparando muchas cosas de nuestra vida. A este mundo vinimos a reparar, porque aquí no vinimos completos, aquí vinimos fallando. El pecado, la caída del primer Adán, ocasionó en el ser humano que empezase a tener fallas, que no fuera perfecto. Y nosotros venimos aquí a reparar. Y necesitamos estar prestos y dispuestos a cortar muchas cosas que pueden pasar alrededor de nosotros y nos deben afectar para nosotros poder reparar y tener una vida totalmente diferente. Si tú tienes circunstancias y cosas en tu vida que no has cortado de raíz y has visto que eso te ha hecho caer de tiempo en tiempo, es el momento, hermano, de que lo cortes. Pon el hacha en el ciento del árbol y arráncalo, pero no te quedes solo con eso, ve más profundo, ve y mira las raíces y arranca las raíces de allí. No pienses que solo porque pasaste el hacha y cortaste el palo y ya no ves el palo grande, no quiere decir que no esté ahí. Necesitas ir más profundo. ¿A dónde? A las raíces. Allá tienes que ir tú. Entonces, cuando nosotros hacemos el concepto de reparar la medida, dependiendo de qué medida tengamos nosotros en nuestros caminos, tendremos que ir reparando en nuestro trasegar por este mundo, llevando a una autoanulación nuestra vida. Si nosotros queremos ver que estamos caminando cada día más en sus estatutos tienen que provocar en mi vida una autoanulación. Las cosas que yo hago y me encantan y me fascinan, si van en contra de lo que el Señor me dice, necesito autoanularlo en mi vida porque yo debo estar sujeto a su camino y no al mío. Esos placeres que a nosotros nos gusta y contaminan nuestra vida y nos apartan de él y ocasionan en nosotros un retroceso en nuestra vida espiritual, si no están acorde a lo que el Señor dice, necesitas arrancar eso de tajo en tu vida. No lo puedes dejar, ni siquiera por debajo de raíz, porque va a volver a retoñar y va a crecer con más fuerza. Aquellos que les gusta sembrar, saben que hay unos periodos y unos tiempos en donde tienen que podar la mata, cortarla y hacer todas estas cosas. ¿Y para qué lo hacen? Para que después de ese tiempo que se poda y se corte, vuelva a crecer con más fuerza. Lo mismo sucede con los árboles que dan frutos. Hay un periodo donde tenemos que cortarlos, podarlos, limpiarlos para que estos puedan de nuevo sacar un fruto y sea más fuerte de lo que antes había sido. Y nosotros necesitamos hacer eso en nuestra vida, podar todas esas cosas que no están correctas para que no crezcan y saquen más, con más fuerza, nos lleven a las cosas incorrectas. Gálatas 2, verso 20.
¿Por qué necesitamos nosotros tener autoanulación en nuestra vida? Esto me recuerda una alabanza, pero dice así: con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es el Mashiach que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Eterno, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque nosotros estamos viviendo en esta carne, nosotros ya no militamos en esta carne, hermanos. Vivimos en la fe de a quien nosotros le dimos nuestra vida. Y nosotros le dimos nuestra vida a quien, al Eterno y al Mesías Yeshua, porque por él es que nosotros somos traídos de muerte a vida eterna. Y hay un gran ejemplo. Aquí recuerdo a Pablo, este hombre que caminó con el Mesías y que tuvo que vivir muchas cosas, muchas facetas en su vida y que transformó su vida. El Mesías, el encuentro con el Mesías transformó su vida. Un encuentro con el Mesías nos transforma a nosotros la vida. No volvemos nunca a ser los mismos. Cuando yo tuve el encuentro con el Mesías, en medio de una circunstancia tan difícil en mi vida y tan dolorosa en mi corazón, nunca jamás volví a ser el mismo. Y hoy yo no soy el mismo. Yo me miro y cada rato me veo distinto y no me reconozco. Pero yo sé que tengo que seguir muriendo más, que me falta mucho más. Y yo sé, hermano, que si usted está caminando con el Señor, sabe que usted no es el mismo de hace 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. No es el mismo, pero quiere que le diga una cosa, hermano, todavía no ha terminado su tarea. Porque mientras usted esté aquí, usted siempre va a estar sujeto ¿a qué? Al cambio constante en el Mesías. Así que no tenga temor por la lucha que usted está viviendo hoy. Preocúpese más bien, hermano, por saber cómo va a salir de ella. No mire atrás la lucha que está viviendo. Mírela ahorita y cómo va usted a ser impulsado para ser mejor. Y Pablo empezó a ver esto. Pablo viene de una circunstancia difícil. Es apresado y lo acusan de muchas cosas, ¿sí? De estar hablando, alborotando al pueblo, hablando cosas que el Mesías hizo y que él empezó a experimentar en su vida y trabajar. Y entonces, como todo, cuando hay cosas muy buenas, la oscuridad que busca, apagar la luz, ¿sí? Y a él lo capturan y lo llevan ante Félix. Y entonces él tiene que defenderse ante Félix y ante un sinnúmero de hombres que están allí listos para juzgarlo a él por esto. Esto está en el libro de Hechos 24, verso 14, para que ustedes lo puedan mirar allí. Hechos 24, verso 14. Y viene este hombre y le dice, unos versos más atrás, Félix y todos estos hombres, bueno, ahora queremos escucharte a ti. Ya hemos sacado las cosas que has hecho, que alborotas a la gente, que sales a las plazas y haces un poconón de cosas. Entonces ahora es el turno para que hables. Querido Pablo, habla, hermano. Bueno, no le dijo habla, hermano, pero habla. Verso 14 del capítulo 24 del libro de Hechos. Pero esto admito ante ti, empieza Pablo, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman la secta, de aquí sale algo bien particular y especial. El Eterno, ¿qué es lo que nos dice en Levítico 26, versículo 3? Si siguen qué? Si siguen mis caminos. El Mesías, dicen que el Mesías Yeshua y sus discípulos, de acuerdo a este versículo, se hacían o se daban a conocer como la secta de qué? Del camino. Interesante. Y miren lo que dice aquí Pablo. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman la secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a qué, a la ley o a la instrucción. ¿Y que está escrito en quién? En los profetas. ¿Qué está citando aquí Pablo? Él está siguiendo el camino. Él está mostrando un concepto que el Eterno siempre ha dicho, sigue mis caminos,
Si te conduces por mi camino, vas a recibir, ¿qué? La bendición. El Mesías Yeshua que él dijo, no, pudo haberse llamado el Mesías Yeshua y no sé, sus 12 mosqueteros, alguna cosa así. No, dice, no, conocidos como la secta de qué? Del camino. ¿Cuál camino? El camino que el Mesías dijo que nosotros tenemos que seguir. Los pasos que debemos nosotros seguir. Miremos primera de Pedro 2, verso 21. Dice, para esto fueron llamados, porque el Mashiach sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué pasos? Los pasos del Mesías. ¿Por qué camino iba el Mesías? Por los caminos del Eterno. ¿Qué pasos necesitamos seguir nosotros? ¿Los pasos de los hombres? No, los pasos del Maestro. Para eso vinimos acá. Por eso Juan 14, verso 6, habla algo tan claro el Maestro. Dice que Yeshua les dijo, yo soy el camino. Miren lo que les dice él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué camino quieres tú seguir, hermano? Porque el camino del Mesías te va a llevar a la muerte y el camino del Mesías te va a llevar a la autoanulación. Todos los días de tu vida, nosotros vamos a estar muertos porque Él está en mí. Si Él está en mí, yo ya estoy muerto en esta vida. Yo ya estoy muerto en esta vida. Yo hice una promesa al Señor y hasta el día de hoy me acuerdo. Y Él ha visto que Él me ha ayudado para que se siga cumpliendo. Cuando pasé en esta situación tan difícil, yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida y yo me comprometo que voy a servirte a ti con todo mi corazón y con todo mi ser. Pero yo te pido que tú me ayudes. Y te pido que tú me des una esposa para servir. Yo no quiero apartarme nunca de tus caminos porque yo sé que el día que me aparte de tus caminos voy a morir. Por eso ayúdame para yo nunca apartarme de tus caminos, sino siempre estar en ellos. Esto recordé cuando estaba estudiando esto. Si hubiese sabido lo que hubiese dicho esos años atrás, hubiera meditado un poco más, pero lo dije con un corazón sincero y leyendo esto lo vi. Si somos del Mesías, indefectiblemente tenemos que seguir su camino, tenemos que seguir su caminar. Y toda nuestra vida tiene que estar siempre inspeccionada por Él. Tiene que estar en un microscopio. Cada cosa, por más pequeña que sea, tiene que ser visible. Y nosotros necesitamos ser revisados meticulosamente en cada uno de nuestros pasos para poder seguir en el camino correcto. El Gaón de Vilna, este gran hombre sabio en la palabra, nos regala la siguiente enseñanza con respecto a esto. Y quiero leer aquí el texto literal. Los seres humanos somos llamados Oleg. Esto quiere decir en movimiento, porque siempre estamos progresando de un nivel a otro. Si no ascendemos, inevitablemente caeremos, porque es imposible que una persona se mantenga en un mismo nivel personal. Ojo, si no ascendemos, vamos a tener la tendencia a ¿qué? A caer. Ustedes han visto hermanos que han caído en los caminos de la palabra. ¿Saben por qué es, hermano? Porque menguan muchas áreas de su vida que los ayudan a estar arriba. Y yo les digo a ustedes una cosa, queridos hermanos, cuando uno se compromete con el Señor y uno tiene responsabilidades ante el Señor, se le puede caer a usted la casa, pero usted va y cumple la responsabilidad delante del Señor. Pero cuando usted está desligado del Señor, usted busca las 10.000 excusas para no responsabilizarse delante de Él, y ahí es donde vemos a muchas personas que declinan y caen. Y ustedes pueden ser testigos de eso. Ustedes pueden verlo alrededor de muchas personas que ustedes tal vez conocen, aún a veces dentro de uno mismo.
puede suceder esto. Y dice aquí que una persona inevitablemente caeremos porque es imposible que una persona se mantenga en un mismo nivel personal. Este sabio rabino que vivió en el año 1700 en la era común nos afirma que nuestra alma, nuestra esencia, siempre está moviéndose y no puede quedarse quieta. La parashá comienza con una declaración del Eterno al pueblo de Israel y es posiblemente una de las ideas centrales de la Torá y en nuestro pueblo, dice él. Si en mis leyes caminan y mis preceptos observan, voy a enviar las lluvias en su tiempo. Los sabios se preguntan, ¿qué significa caminar en sus leyes? Seforno, este gran comentarista medieval italiano, enseña que las leyes de la tradición judía son precisamente un camino. ¿Qué son las leyes? Un camino. La idea es poder ver a la vida misma como una travesía que va en su vida y observar los mandamientos, los preceptos, no como un punto de partida o como un punto de llegada, sino precisamente como un camino de búsqueda constante hacia lo sagrado de nuestras propias vidas. De hecho, la halajá judía, ¿cierto? Las normas que los rigen a ellos, a los judíos ortodoxos, proviene del verbo hebreo la lejem, que significa caminar. Nosotros, lo único constante que tenemos en nuestra vida, hermanos, es caminar. Nuestras fuentes de enseñanzas, como lo pueden ser la Torá o la propia halajá, nos invitan a poder subir en la escalera de la santidad que nos propone nuestra tradición, para cada día elevarnos un poco más, un peldaño por peldaño. No esperes tú, hermano, salir de tus luchas y de las circunstancias que vives de un día para otro. El Eterno no es mágico. Eso que te diga, no viniste aquí, ya mañana tienes pagadas las deudas, no. Y a veces el ser humano piensa eso, que el Señor es en automático y tan pronto tú llegas, sale. No, hermano. Nosotros tenemos que subir peldaño por peldaño. Él promete que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Si Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, Él nos va a ayudar en esa travesía. Pero ¿de quién depende que nosotros vayamos circulando por ella? De cada uno. Si tú no das un paso, ¿qué vas a hacer? Nada. Te vas a quedar estancado. Voy a ir un poquito más rápido. El Magdil de Metzresin nos cuenta que los animales caminan con la cabeza mirando a la tierra. Lo mismo ocurre con el ser humano. Si se comporta como las bestias, su cabeza estará dirigida a la terrenalidad. Pero si no se comporta como las bestias, entonces caminará erguido y su cabeza estará dirigido al cielo. Si en mis leyes caminan, entonces caminarán ¿qué? Erguidos. ¿Por qué a veces nosotros nos sometemos y declinamos y caemos al pecado? Porque no somos coherentes con las leyes del Señor. El Eterno permita que en este Shabbat, en el cual cerramos nosotros este tercer libro, también cierre también en nosotros toda etapa de nuestra vida que solo nos hace ir en cuesta abajo y nos permita a nosotros elevarnos y aferrarnos a la tradición del pueblo y a las enseñanzas del Maestro, el Mesías Yeshua, para comenzar a ascender y llegar a lo más alto que podemos aspirar. Así entonces, convertir nuestros días, nuestras familias, nuestros amigos y nuestra comunidad en cosas sagradas. Y aquí quiero explicarles esto importante, que creo que aquí es donde está la lucha de nosotros los seres humanos. El verso después nos dice que si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, mis misbot. Aquí nos está hablando de un concepto que plural, plural. Y creo que aquí está la falla de porque a veces nosotros no hacemos las cosas correctamente. Vamos a mirar qué son misbot. Misbot, hay dos clases de misbot. Hay uno que se llama lismor, que dice que es cuidar. ¿Qué es cuidar? Es
¿De qué manera lo hago? Cuando yo cumplo un mandamiento, una misbah o un misbot, ¿de qué manera lo hago? ¿Por qué lo hago? Es decir, es la kavaná, es la intención, es la esencia en mi corazón. ¿Cómo hago yo ese mandamiento? Si un involucro, ¿qué pensamiento pasa por mi cabeza? Miren, encontramos el estudio. Nosotros no podemos hacer un mandamiento si no lo conocemos, si no lo estudiamos, si no lo entendemos, si no lo interpretamos. Nosotros no podemos hacer mandamientos por temor al castigo. Y a veces hay muchas personas que hacen mandamientos por temor al castigo. Vienen al Shabbat porque les da miedo que el Señor no les bendiga la semana que viene. Está mal. Buscan al Señor porque piensan que cuando lo buscan y caminan con Él, Él los va a bendecir. Está mal, porque no es la motivación, no es la intención correcta. Hay muchas personas que guardan los mandamientos por miedo al castigo. No debemos ser así, hermanos. Miren que esto no es cumplir. Por eso, o por esta razón, en Lismor, en cuidar, encontramos varios niveles. En cuidar encontramos varios niveles. La azot, que es hacer, ¿cierto? Uno es entender, comprender, y el otro es hacer. Cuando el hombre se pone los tefilín, vemos esta condición de la azot y encontramos la condición de lismor. La cajita que está enfrente, la que el hombre se pone aquí en la frente, está dividida en 4. Nuestro cerebro está dividido en ¿cuántos hemisferios? En 4. Nuestros pensamientos pueden ser ¿cuántos? Muchísimos, muchísimos pensamientos. Pero la cajita que está acá en el brazo, ¿cuántos compartimientos y rollos tiene? 1, ¿cierto? Y la Torah nos dice la azot, hacer. Entonces, lismor es cuidar. ¿Qué debo cuidar? Mi pensamiento. ¿Cómo me conduzco? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo me dirijo yo? Recordemos al principio, ¿cuál es el problema del ser humano? Que el ser humano quiere torcer la Torah a su acomodo. Piensan algunos que el Shabbat es el sábado a las 9 de la mañana cuando empieza el servicio. Error. Eso no es el Shabbat. Estamos mal. Eso no es el Shabbat. El Shabbat no empieza ahí. El Shabbat empieza del viernes al finalizar la tarde. Ahí empieza el Shabbat. El Shabbat empieza cuando yo me aparto con mi familia. Desde ese momento empieza el Shabbat. Esta es la continuación del Shabbat, pero no es el inicio. Cuando las personas no lo hacen correctamente, están errando, porque lo están haciendo de acuerdo a qué? A sus pensamientos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque Hashem es Hashem de un pueblo, no de un individuo. Hoy en día vemos a personas que creen que porque estudian solas en su casa son el pueblo del Eterno. Error. Porque él mira es un pueblo, no un individuo. Porque el hombre se pule dentro del pueblo. ¿Cómo aprendemos a ser pueblo? Cuando compartimos como hermanos. Si no compartimos como hermanos, no vamos a ser pueblo. Ni siquiera el pueblo judío hace eso. Entonces no podemos torcer la Torá a como a nosotros nos parece, porque estamos haciendo un gran error. Error. Entonces nosotros tenemos que cuidar ¿qué? El lismor. ¿De qué manera lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué intención yo lo hago? Importantísimo. Y de allí viene algo que se llama después, ¿cierto? El otro nivel que encontramos en Misbot es la azot. Ahora es ¿qué? Hacer. La azot, ¿qué es qué? Hacer. Y a diferencia de Lismor, que tiene varios niveles, la azot solo tiene un nivel. ¿Y el nivel es qué? Que tú lo haces o no lo haces. Con el Señor no hay, como dicen los mexicanos, con el Señor no hay media tintas o con el Señor no hay tibiezas. No, la palabra dice que al tibio, ¿qué va a hacer? Lo va a regurgitar o lo va a vomitar. Con el Eterno, en el concepto de los mandamientos, no hay medios. Se hace
o no se hace, no hay más. ¿Con qué intención lo hago? Y si lo hago o no lo hago. Importante. ¿Con qué intención lo hago? Y si lo hago o no lo hago. Ejemplo, dar gracias al Eterno por la comida o no darlo. O sea, ¿cumples o no cumples? No hay más. ¿Vienes al Shabbat o no vienes al Shabbat? No hay más. No hay otro. No hay un término medio. No hay un término medio en nuestra vida. Y por eso el Mesías Yeshua dice, si ustedes me aman, guardarán ¿qué? Mis mandamientos. Pero ¿cómo los guardarán? Con lismor, con cuidado y con ¿qué? Con la azot, haciéndolos. El problema de que no recibamos nosotros las bendiciones como tal vez nosotros quisiéramos es porque nosotros hacemos las cosas a medias, hermanos. No hacemos las cosas bien, con excelencia. Hacemos las cosas a medias. Una, porque a veces no tenemos el conocimiento y otra, porque no lo hacemos con la intención correcta. Y me gustó ese audio que decía el doctor, ¿sí? No porque tú des el diezmo vas a ser salvo. No, ¿por qué? Porque él mira no solo la acción, sino la intención. ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención vienes al Shabbat? Ah, es que estoy aburrido en la casa. Yo necesito socializar, hermano. No me puedo quedar aquí porque necesito socializar. Necesito salir a respirar porque estoy ahogado, hermano. No, es que si me quedo en la casa, me levantan a hacer aseo. No, entonces lo estás haciendo con una intención incorrecta. Y los resultados de muchas áreas de tu vida son ¿por qué? Porque no estás haciendo las cosas bien. Y ese es el problema. Y eso me puso a pensar mucho. Si estás en mis estatutos, ¿cierto? Como decía, si te conduces según mis estatutos y obedeces fielmente, mire lo que dice, fielmente, no hay un término medio. Mis mandamientos, ¿qué sucede después de eso? Cuando nosotros somos obedientes, fieles, yo enviaré lluvia a su tiempo. O sea, se va a ser exacto. Y la tierra y los árboles del campo darán ¿qué? Sus frutos. Miren, hermanos, esto es como en el Edén. Y la tierra y los árboles darán ¿qué? Sus frutos. Usted no va a tener que preocuparse, hermano, cómo lo va a hacer. Hashem es el que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él ha mirado la intención de su corazón. Él ha mirado con qué intención usted lo hace. Con qué deseo, con qué ánimo, con qué entendimiento usted lo realiza. Y la trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Imagínense, usted no se ha terminado de comer lo que tiene guardado y Hashem le va a traer otra provisión. Y yo creo que cuando uno camina fielmente con el Eterno ve esto. Seguro que sí. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo no me he sentido tan bendecido en este tiempo que antes cuando yo trabajaba. Y no me pregunten cómo, yo no sé, hermanos, porque las cuentas y todas las cosas siguen igual. Eso no ha cambiado. Los compromisos que teníamos siguen lo mismo, porque no los hemos terminado de pagar. Pero Hashem nos ha ayudado. ¿Cómo? No sé. No me pregunten, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cada día yo busco esforzarme más para agradar a quién, a mi Padre, a mi Señor, y que mire la condición correcta en mi corazón, en mi vida. Preocupémonos porque Él mire la condición correcta en nuestro corazón y en nuestra vida. No esperes la bendición. Preocúpate por caminar correctamente delante de Él. Y Hashem va a añadir, Él dice que sus bendiciones nos van a seguir. Mi motivación no debe ser la bendición. Mi motivación debe ser seguir el camino y los pasos de quién, del Mesías. Porque el ejemplo nos dio. Maravilloso. Tenemos un buen ejemplo que nos ha dado. Comerán hasta saciarse
y vivirán seguros en su tierra. Hoy en día tenemos seguridad en la tierra. No, hermano, eso está hecho un caos. Pero dígame, ¿quién de ustedes en toda esta semana Hashem no les ha guardado de todos esos caos? Entonces, ¿vivimos seguros en la tierra? Sí. Mientras muchos están llenos de angustia, nosotros tenemos la mano poderosa de su protección. Y eso es maravilloso. Eso es poderoso. Y después dice aquí, y yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. ¿Alguno se ha acostado con temor en su corazón, con angustia y eso? ¿O se han podido acostar tranquilos? Hay que analizar y mirar eso. ¿Sí? Si nos hemos acostado con algún temor o alguna cosa así. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Maravilloso. Hashem puede mandarnos un cerco de protección. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100. Esto dice que es un cálculo promedio que uno solo perseguía a 20. Imagínate, uno solo perseguía a 20. Tú puedes perseguir a 20 si caminas correctamente delante de Hashem. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, ¿cierto? Bien. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Sobreabundancia, podremos dar de más. Y esa es una promesa que el Eterno nos da, donde dice que nosotros no pediremos prestado, sino que prestaremos, daremos con misericordia. Por eso, hermano, tú da con misericordia. No seas ajeno a dar. Da. No seas ajeno a dar. Hashem proveerá. El Eterno dará. Él mirará el corazón y dará. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a realizar. Cuando vienen los hermanos aquí a, a Bogotá y nos acompañan, Hashem provee. No me pregunten cómo, porque yo no sé, pero Él provee para el sustento para todos. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo hace. Y no terminamos de dar y el Eterno nos retribuye. Entonces, hermano, da, no esperes, no esperes, no tengas temor, no tengas miedo. Me acuerdo de la mujer viuda, creo que viuda, y querían quitarle sus hijos porque tenía una gran deuda. Y viene el profeta a su casa, ¿recordamos ese pasaje? Y el profeta le dice, bueno, dame de comer, imagínate. Y ella, no tengo sino solo para mis niños hoy, ya mañana nos vamos a morir porque no tenemos más. ¿Y qué le dice el profeta? Alista las vasijas, prepara del pan o de las tortas y me das primero a mí. Y Hashem va a multiplicar el aceite para que tú pagues lo que tú debes y te va a sobrar para que tú comas con tus niños. ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. No miremos cómo. Pongamos nuestra vista un poco más allá. Rompamos nuestras limitaciones. Rompamos los esquemas y las barreras que nos hemos puesto en nuestra vida. Porque seguro que Hashem quiere seguir llevándonos en ascenso. Eso dice su palabra. Eso nos muestra. Esa es la condición. Esa debe ser la realidad. El Señor quiere hacer algo más con cada uno de nosotros. Él no nos trajo solo aquí para tenernos hasta este momento. Él espera muchas cosas más. El Eterno espera de nosotros y no espera ni más ni menos. Él espera la medida que Él nos ha dado y a la cual nos ha capacitado a cada uno de nosotros. La recompensa va a ser conforme a lo que nosotros nos ha dado para que nosotros multipliquemos eso. Él no espera ni menos ni más.
Él espera la medida que Él ya sabe que tú puedes dar. Por eso para este tiempo nos ha traído con vida y para esta lucha nos ha traído, porque Él sabe y Él tiene la certeza y la seguridad que tú puedes dar la medida que Él está esperando. Y dice, estableceré mi morada en medio de ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las varas de su yugo y los hice caminar con la cabeza ¿qué? Erguida. Cuando nosotros nos damos en el Señor y permitimos que Él haga una obra en nuestra vida, seguro que la cabeza nunca más de nosotros va a caer erguida. La vergüenza del pecado no va a estar. La angustia de las múltiples cosas que vivimos no se va a volver a ver, porque nosotros vamos a caminar erguidos en el Señor. Y eso de erguidos nos habla de algo muy particular, nos habla de autoridad. Nosotros tenemos que tener la autoridad del Mesías para poder enviar la palabra y la palabra del Señor va a obrar conforme a la petición de cada corazón. Como bien decía el Mesías a cada uno cuando se acercaba le decían yo quiero ser sano y él le decía que se haga conforme a qué, a tu fe. La palabra de nosotros y nuestra firmeza va a obrar en ellos. Así que, hermanos, la invitación en este tiempo es a que busquemos guardar y hacer sus mandamientos conforme a cada uno nos corresponde, con intención, con un cuidar correcto y también con una ¿qué? Una entrega completa. No hagamos nada a medias. Es para Él. Él se dio todo. El Mesías Yeshua se dio todo. No estima absolutamente nada. Lo dio todo por ti. ¿Cuánto más nosotros podemos dar una buena medida? Si reconocemos que ya no vivo yo, sino que el Mesías Yeshua vive en mí. Y lo que yo hago, ahora lo hago ¿por qué? Por la fe en Él, en mi corazón. Que el Señor haga eso en nosotros. Padre, que tú hagas eso en nuestras vidas, Señor. Como tu palabra nos enseña aquí, Señor. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vamos a leer esto todos. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es el Mashiach que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Eterno, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no soy yo. Él vive en mí. Él vive en mí. Ya no soy yo. Ya no son tus fuerzas. Son las fuerzas de Él en ti. Ya no eres tú. Son las fuerzas de Él en ti. ¿Hay alguien que quiere?